Gracia y verdad, Iglesia Cristiana. Te invitamos a que escuches con nosotros este estudio y que sea de edificación para tu vida. Vamos a comenzar el segundo libro de Samuel, capítulo 8, versículo 1, y la palabra de Dios dice así: Después de esto, aconteció que David derrotó a los filisteos y los sometió, y tomó David a Meteg Ama de mano de los filisteos. Derrotó también a los de Moab y los midió con cordel, haciéndolos tender por tierra, y midió 2 cordeles para hacerlos morir y un cordel entero para preservarles la vida. Y fueron los moabitas siervos de David y pagaron tributo. Vamos a detenernos en estos 2 versículos porque son de bastante contexto para que nosotros podamos entenderlos. La semana pasada, como vimos en el resumen, hablamos del pacto que Dios da a David, que le promete que él le va a dar paz, ¿no? Y ahora lo que nosotros vemos en este momento es que David sale a la guerra y podemos decir, bueno, entonces, ¿en dónde está este descanso de sus enemigos o esta paz que Dios le ha dado a David? Pero en realidad lo que nosotros debemos de entender es que aun cuando tú y yo tenemos paz con Dios, como dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, y aun cuando nosotros ya podemos descansar en el Señor, todavía vamos a tener batallas, vamos a tener trabajos, vamos a tener victorias, vamos a tener que obedecer, vamos a tener que someternos al Señor. Y esta parte nos lleva a ver, David no es alguien que solamente está escuchando las promesas que escuchó a Natán y dijo, ok, entonces yo ya soy bendecido por Dios, recibo, amén, aleluya, y me duermo en mis laureles, sino que David es alguien que recibe la palabra de Dios, pero que sigue actuando. Ahora vamos a ver que cómo actúa David es con confianza en el Señor. No va a actuar y va a decir, bueno, Dios ya me bendijo y entonces yo voy a seguir haciendo las cosas a mi manera, sino que David, como hemos visto ya en otros pasajes de la Escritura, es un hombre que busca la dirección a Dios, cosa contraria a lo que habíamos visto en el primer libro de Samuel con Saúl. Entonces, David sale a la guerra y, cosa contraria a lo que había pasado durante todo el reinado de Saúl, David derrota a los filisteos y toma Meteg Ama. Meteg Ama en hebreo significa la brida de la ciudad madre. ¿Esto por qué es importante para nosotros? Bueno, la brida es el freno que se le pone a los caballos. Entonces, era una cosa bastante importante. Y cuando nosotros leemos el nombre, podemos decir el día de hoy, no lo entiendo, no entiendo cuál sea su significado. Y es como cuando le decimos Coyoacán a un lugar en la Ciudad de México donde no hay coyotes, ¿no? Que significa lugar de coyotes. Eh, pero en su momento había coyotes y era un lugar en el cual debías de tener cuidado de estos animales. Entonces, la brida de la ciudad madre quiere decir que si alguien tomaba esta ciudad filistea, que era el freno o era el lugar, el lugar fuerte de los filisteos, iba a tomar más fácilmente todas las tierras de los filisteos. No era el lugar importante, por así decirlo. Y entonces David toma esta ciudad y nos hace referencia a que David está tomando los lugares importantes de los filisteos. Y no solamente eso, sino que dice que derrotó a los de Moab, ¿no? Y los moabitas habían tenido un pasado con David bastante interesante. ¿Por qué? Porque su bisabuela, no sé si ustedes se acuerden de su bisabuela, pero su bisabuela era moabita, Ruth.
Entonces, de hecho, David, mientras es perseguido por Saúl, lleva a sus padres y lleva a su mujer a esconderse entre los moabitas. Los moabitas pensaban que eran amigos de David por todo este pasado que tenían y también porque tenían descendencia de los judíos. ¿No? Debemos recordar que Moab es hijo del sobrino de Abraham, Lot. Entonces, nosotros encontramos aquí que ellos podían decir, ah, estoy seguro, pero también vemos que los moabitas, y esto lo estudiamos cuando estuvimos viendo la historia de Israel, y vimos que los moabitas intentan maldecir a través del profeta Balaam al pueblo de Israel, ¿no? Y entonces Dios no lo permite y Dios les declara la guerra. Y entonces David en este momento, ya como un representante de Dios en la tierra, debe de decidir qué es lo que va a hacer, si va a estar bien con los moabitas o si va a estar bien con Dios. Y este tipo de decisiones de si quiero estar bien con aquellos con los que me he llevado bien durante mucho tiempo o si quiero estar bien con Dios, muchas veces llegan a nuestras vidas. Ahora, no te estoy diciendo, y esta parte es bien importante, no te estoy diciendo que debemos de alejarnos de las personas porque Dios no quiere eso, Dios no quiere que tú y yo nos alejemos de las personas. Lo que Dios sí quiere es que nosotros ponderemos a Dios por sobre cosas que nos puedan alejar de él. Y entonces David pondera a Dios por sobre su familia, por sobre los moabitas, y dice que él hizo morir y midió dos cordeles para hacerlos morir. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que murieron dos terceras partes de la población de los moabitas, ¿no? Y podemos ver aún misericordia en esta parte porque David probablemente podía ser como en el tiempo de los jueces y arrasar con toda la población. En este caso, David no lo hace y después en el versículo 3 vamos a encontrar que dice que asimismo derrotó David a Hadadezer, hijo de Rehob, rey de Soba, al ir este a recuperar su territorio al río Éufrates. Esta parte es bien importante y tal vez pueda parecernos aburrida, pero es importantísima porque es una promesa que Dios había hecho a Abraham de los límites del territorio que Dios le daría. Y entonces lo que estamos encontrando en este versículo, que al parecer podría ser aburrido, es que Dios cumple su palabra. Y esta nos lleva a descansar en lo que Dios ha dicho para nuestras vidas, porque muchas veces nosotros estamos pensando, híjole, no, Dios no ha cumplido, no va a cumplir, se está tardando mucho su promesa o se está tardando mucho en responderme. No sé si les ha pasado que tal vez en algún momento tú piensas, yo estoy orándole a Dios, pero no veo la respuesta de parte de Dios. Y aquí está la respuesta de parte de Dios para las oraciones de Abraham, para cuando Dios se lo prometió a Abraham, a Isaac, a Jacob, al pueblo de Israel que ha pasado por tanto, y ahora en el tiempo de David es cuando Dios les está dando todos estos territorios que les había prometido. Entonces vemos, no es tan aburrido cuando encontramos en el contexto lo que Dios está haciendo y cómo Dios está cumpliendo su palabra. Versículo 4 dice que tomó David de ellos 1,700 hombres de a caballo y 20,000 hombres de a pie, y descarretó David los caballos de todos los carros, pero dejó suficientes para 100 carros. Y vinieron los sirios de Damasco para dar ayuda a Hadadezer, rey de Soba, y David hirió de los sirios a 22,000 hombres. Fíjense, me llama mucho la atención porque David puede tomar todo lo que es armamento
para su ejército. Todo lo que era el armamento filisteo lo puede tomar para su ejército, pero David no está tomando este armamento. Y eso también nos llama a que nosotros podamos observar varias cosas. Lo primero es, las armas de nuestra milicia no son carnales. No son las mismas armas que tienen otras personas. A veces, cuando las personas nos han hecho daño, nosotros podemos llegar a pensar, pero te voy a pagar con la misma moneda. Y aquí vemos, David toma estos carros, toma estos hombres de a pie, toma estos caballos, pero en realidad David deja o David descarreta los caballos de todos los carros, solamente deja para 100 carros y de repente llegan los sirios de Damasco, que también muy probablemente eran los arameos, a buscar ayudar al rey de Soba, y podemos decir, híjole, David, ¿qué hiciste? Debiste de haberte quedado con todos estos carros, con todos estos caballos, con todos los hombres de guerra, no solamente con 100 carros. Debiste de haberte quedado con las herramientas que habían dejado. Y muchas veces nosotros queremos quedarnos con las herramientas que han dejado otros. Pero David nos da una lección, porque David no está confiando en carros, David no está confiando en caballos, David está confiando en Dios. Y esa parte es una lección importante para todo creyente. Mi confianza no está en las herramientas que otras personas han utilizado para lastimarme o que han utilizado para hacer bien o que han utilizado para hacer mal. Mis herramientas están en lo que Dios está haciendo en mi vida y yo puedo descansar en lo que Dios me va a dar como una herramienta para conquistar aquellas cosas o aquellas situaciones que se han vuelto mis enemigas, ¿no? Y podemos hablar de situaciones de pecado, podemos hablar de tentación, podemos hablar de personas que de repente al parecer se han vuelto nuestros enemigos o están en nuestra contra y están haciendo cosas contra nosotros, un vecino, una persona en el trabajo, alguien que era tu amigo y de repente empezó a hablar mal de ti. Y aquí entonces nosotros vemos, no se trata de nosotros, se trata de descansar en Dios y de poner la vida de estas personas también en las manos del Señor. Y decirle, Señor, aquí estoy y tú me has traído hasta aquí y tú ya me has prometido que me darías descanso. Tú me has dado un nombre como el de los grandes. Tú me has dicho que yo soy tu hijo. Tú me has dicho que yo soy tu amado, ¿no? Y ahí es donde tú y yo podemos descansar. Y entonces, no solamente vienen los de Damasco, sino que vienen y dice que David hirió a los sirios a 22,000 hombres, ¿no? Entonces decimos, wow, no se necesitaban caballos, no se necesitaban más hombres de guerra, se necesitaba confiar en el Señor. Y eso es lo que tú y yo tenemos que hacer. Verso 6. Puso luego David guarnición en Siria de Damasco, y los sirios fueron hechos siervos de David, sujetos a tributo. Y fíjate lo que va a decir. Esta parte es bien importante y es el centro del mensaje del día de hoy. Y el Señor dio la victoria a David por donde quiera que fue. Ese es el centro, pero es una de las dos partes que conforman el centro de este mensaje. El Señor dio la victoria a David por donde quiera que fue. Y aquí vemos la paz que Dios le había prometido en el capítulo 7 a David, donde le decía, yo te daré descanso de tus enemigos, está en que David peleaba en contra de sus enemigos, confiando en la palabra del Señor, y el Señor le daba la victoria, y el Señor le daba paz y descanso de estos enemigos. Entonces, la victoria, como dijimos, no viene por declarar, no viene por levanta tu voz y declara victoria en tu vida, viene por obedecer a Dios y por serle fiel a Dios. Y ahí vemos cómo la fidelidad de David a Dios es solamente una respuesta de la fidelidad de Dios a David. Y es que
vemos la fidelidad de Dios a David desde que era un niño, desde que era el joven pastor de ovejas, desde que peleaba con el oso, con el león, después como adolescente, cuando él ya sabía quién era Dios. Él ya sabía que Dios era todopoderoso y que Dios le había ayudado en medio de sus problemas. Y ahí vemos la vida que va creciendo en la gracia de Dios y la vida del creyente debe de ser así, ir creciendo en la gracia de Dios. Primero con osos, con leones, después con un filisteo que era un gigante, con Goliat, y vemos, ¿no? Cómo le dice David, este filisteo incircunciso, ¿no? Así de perro. Y vemos entonces cómo es que David ha crecido en su confianza en Dios y dice, los demás tal vez no quieren salir a pelear, yo voy a pelear porque está vituperando el nombre de Dios. Y Dios me ha dado la victoria con osos y con leones. Después vemos cómo Dios le es fiel a David en medio de la persecución injusta. Y tal vez tú te has sentido así, en medio de una persecución injusta, en medio de problemas que ni siquiera sabes por qué llegaron a tu vida, pero ya estás ahí y Dios va a ser fiel con nosotros, como lo fue con David en medio de la persecución de Saúl. Pero vas a tener que obedecer a Dios y vas a tener que confiar en Dios y vas a tener que ser fiel a Dios. Y ahora que está batallando contra ejércitos enemigos, Dios le está dando la victoria a David. Entonces, vemos que esto no es así como que de repente David llegó a un momento en donde Dios le está dando las victorias, sino que es un tiempo de trabajo. Y ahí me gustaría acotar lo que Dietrich Bonhoeffer habla en uno de sus libros, que la gracia cara es el seguimiento de Cristo. Y es que tú y yo podamos ser seguidores, discípulos de Jesús. Y eso significa que nosotros vamos a tener que gastar de nuestras fuerzas, vamos a tener que dejar cosas que nosotros amamos o nos agradan. Y vamos a tener que entregárselas al Señor. Pero tú y yo sabemos que cuando le entregamos al Señor nuestras vidas, el Señor se agrada de ello y el Señor ya nos ha prometido descanso de nuestros enemigos y que ya tenemos un Salvador que ha pagado por nosotros y entonces podemos descansar perfectamente en Él. Vamos más adelante y vamos a ver en el versículo 7 que dice, y tomó David los escudos de oro que traían los siervos de Hadadezer y los llevó a Jerusalén, asimismo de Beta y de Berotai, ciudades de Hadadezer. Tomó el rey David gran cantidad de bronce. Entonces, oyendo Toi, rey de Amat, que David había derrotado a todo el ejército de Hadadezer, envió Toi a Joram, su hijo, al rey David, para saludarle pacíficamente y para bendecirle, porque había peleado con Hadadezer y lo había vencido, porque Toi era enemigo de Hadadezer y Joram llevaba en su mano utensilios de plata, de oro y de bronce. Y vamos a detenernos antes de avanzar en el versículo 11 y podemos ver y decir, wow, la obediencia de David hacia Dios le está llevando a conquista de sus enemigos, pero también a riqueza. Dios le está dando riqueza. Esto no quiere decir, y tenemos que ser bien claros, y lo hemos visto muchas veces, que Dios nos va a hacer ricos. Esto quiere decir que Dios nos va a dar lo que necesitemos. Y en este caso, Dios le da a David y vamos a encontrar qué es lo que va a hacer David con estos botines de guerra y con estos regalos que le están entregando. Versículo 11, ahora sí, los cuales el rey David dedicó al Señor con la plata y el oro que había dedicado de todas las naciones que había sometido, de los sirios, de los moabitas, de los amonitas, de los filisteos, de los amalecitas y del botín de Adarecer, hijo de Roab, rey de Soba. Entonces, ¿qué es lo que hizo David con todas estas riquezas? Y lo que hizo fue dedicárselos a Dios, llevarlos al templo, los llevó a Jerusalén, pero no para guardarlos en su casa. Y esta parte es bien importante,
porque lo que está haciendo David es tomar estos botines de guerra y en ese tiempo, y creo que al día de hoy todavía se acostumbra, de hecho, en la Segunda Guerra Mundial se acostumbró que los alemanes llegaban a las ciudades que habían conquistado y se llevaban obras de arte, se llevaban esculturas, se llevaban pinturas, después los aliados llegaron a Alemania y también se llevaron cosas de Alemania, pero a lo que voy es, te llevabas tú esas cosas y se las entregabas al rey, al dirigente o los militares, en su caso, pues llegaban y las entregaban en el ejército, algunos los escondieron, pero las entregaban y se guardaban en las salas de la nación. Y comúnmente no solamente se guardaban en la sala de la nación, sino que lo más hermoso o lo más llamativo era expuesto por el gobernante o por el rey como un botín de guerra, como un tesoro de guerra. Entonces decían, yo lo gané, yo con mi fuerza, yo con mi conocimiento, yo con mi inteligencia, yo con mi poder. Entré a esta ciudad y tomé su tesoro, tomé lo más importante. En este caso, David está renunciando a ello porque entiende, las victorias que yo he tenido sobre los enemigos de Israel, sobre mis propios enemigos, no son mis victorias, son las victorias de Dios. Y esa es la segunda parte. Dios le da la victoria a David, pero David le dedica a Dios los tesoros que ha ganado a través de estas victorias. Y probablemente tú el día de hoy te sientas en batalla, te sientas con problemas, con dificultades y estés diciendo, Dios, ¿qué va a pasar con mi vida? Y esta parte es tan importante remarcarla. Dios ya ha hablado a nuestras vidas. Desde que nosotros llegamos a Cristo, Dios ya ha hablado a nuestras vidas y Él ha dicho que nos daría paz de todos nuestros enemigos, que Él nos haría casa. Nuestra casa, nuestro descanso es estar en Él, es estar caminando en Cristo. Él nos va a dar victoria. Esa victoria no quiere decir que nosotros vamos a decir, sí, amén, Señor, yo recibo la victoria y déjame dormir. Significa, sí, Señor, yo te creo y voy a caminar confiando en ti. Voy a caminar descansando en lo que tú me has dicho, pero voy a actuar. Cuando tú estás tentado, cuando tú sabes que hay una tentación que te puede vencer. Si tú eres alcohólico, obviamente no vas a pasar por un lugar en donde sabes que te van a ofrecer alcohol. Si tú eres adicto a pornografía, si tú eres adicto a diferentes cuestiones, tú sabes lo que tienes que hacer. Yo les he contado el testimonio de esta persona que a mí me discipuló y que él llegaba en algún momento y me decía, ten, ahí está mi computadora, ahí está mi teléfono, yo me voy a descansar, no quiero tener nada porque me da miedo, ¿no? Y él oraba al Señor, pero él también actuaba. Y esa parte es importantísima para nosotros, el poder actuar confiando en el Señor y descansar. Y cuando Dios nos da la victoria de sobre nuestros enemigos, sobre la tentación, sobre el pecado, sobre la tentación de mentir, y el Señor nos permite hablar con la verdad, entonces ahora vemos que debemos de entregárselos a Dios. No es mi victoria, no es que yo sea fuerte, es que Dios ha sido bueno conmigo. Es que Dios ha sido bueno conmigo en mi vida, es que Dios me ha librado de todos mis enemigos, es que Dios ha tenido cuidado de mí. El apóstol Santiago, en la carta de Santiago, capítulo 1, en el verso 17 dice que toda buena dádiva y todo don perfecto provienen de Dios, el Padre de las luces. Todo lo bueno que tú y yo el día de hoy podemos llegar a tener viene de Dios. Y eso es bueno para nosotros, que lo reconozcamos, porque la gente puede ver en tu vida a un discípulo de Dios, a un discípulo de Cristo, y van a ver a una persona que falla. Si tú estás esperando que vean a un cristiano en ti y que digan, no, mira, él es perfecto,
tienes un mal concepto de cristiano. Un verdadero cristiano no es perfecto, es perfectible y está siendo perfeccionado hasta el día de Cristo. Y el verdadero cristiano entonces está caminando en la gracia y está sabiendo que día a día está siendo transformado. Y eso le va a dar reputación delante de las personas, porque van a decir es un hombre o es una mujer que está luchando por ser transformado, que está caminando confiando en su Dios. De hecho, fíjate lo que va a pasar en el versículo 13. Después de estas victorias, va a decir, así ganó David fama. Cuando regresaba de derrotar a los sirios, destrozó a 18,000 edomitas en el valle de la Sal. ¿Qué es lo que está pasando? Que Dios le está dando reputación a David, de que confía en Dios, de que él sabe que Dios levanta cuando todo va mal, de que él sabe que Dios está con él en todo momento. Y entonces David está experimentando lo que más adelante va a escribir. Y quiero que me acompañes. Vamos al libro de los Salmos, capítulo 3. En unas semanas vamos a ir viendo una situación que a David le va a costar mucho y que hemos estado también ya platicando. Hemos dicho que David conocía la ley, David tenía que haber escrito su propia copia de la ley y ver que no debía de tener muchas mujeres, pero parece ser que ahí a David le costaba mucho trabajo entenderlo. Y entonces más adelante vamos a ver cómo es que David va a tener problemas por no obedecer a Dios. Pero cuando tiene problemas, él va a escribir este salmo, recordando también que Dios ha estado con él y quién es Dios. Y entonces, Salmo número 3 versículo 1 dice, oh Señor, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Mas tú, Señor, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé al Señor y él me respondió desde su monte santo. Aquí, ¿se acuerdan que a David se le habían dado escudos? Estos escudos que eran la señal de que la defensa de la ciudad había sido derrotada y entonces tal vez alguien podría haber colgado los escudos y decir, estos eran los escudos de esa ciudad, yo la vencí. ¿Quién puede vencer a nuestro Dios, al Dios poderoso, al que gobierna la creación? Nadie. Y Él es nuestro escudo. Él está alrededor de nosotros. Él levanta nuestra cabeza. Y entonces, verso 5, yo me acosté y dormí y desperté porque el Señor me sustentaba. No temeré a 10 millares de gentes que pusieran sitio contra mí. Levántate, Señor, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste. Verso 8, la salvación es del Señor, sobre tu pueblo sea tu bendición. Ahí vemos la confianza de Dios, de David en Dios. Y esa confianza está siendo forjada en David desde que es un jovencito. Pero en este momento en el que Dios le está dando descanso de sus enemigos y victorias, es cuando tú y yo vemos a Dios actuando y formando el carácter de David y a David confiando en el Señor. Regresamos a Segunda de Samuel capítulo 8, segundo libro de Samuel capítulo 8 y vamos al versículo 14. Dice, y puso guarnición en Edom, y por todo Edom puso guarnición, y por todos los edomitas fueron siervos de David, y el Señor dio la victoria a David por donde quiera que fue. Vemos otra vez a Dios dando la victoria a David, porque David era bueno, porque David era un gran guerrero, sí era un gran guerrero, David sí era un hombre que estaba haciendo las cosas bien, pero fue porque David confiaba y obedecía a Dios. De hecho, vamos a ver cómo fue el reino de David, al menos hasta ese momento. Va a decir, y reinó David sobre todo Israel, y David administraba justicia y equidad
a todo su pueblo. Vemos, David obedeciendo a Dios es un reflejo de Dios. ¿Quieres ser un reflejo de justicia, equidad en tu casa, en tu administración, en la administración de tu alacena, en la administración de tus relaciones familiares? Tienes que confiar en el Señor, tienes que descansar en Él. Verso 16. Joab, hijo de Sarvia, era general de su ejército, y Josafat, hijo de Ahilud, era cronista. Sadoc, hijo de Ahitob, y Ahimelech, hijo de Abiatar, eran sacerdotes. Seraías era escriba. Benaya, hijo de Joiada, estaba sobre los cereteos y los peleteos, y los hijos de David eran los príncipes. Vemos toda una organización alrededor de David. Vemos a sus generales, vemos a su cronista que está escribiendo todo lo que está pasando, vemos a los sacerdotes, vemos al escriba, vemos a los líderes y aún vemos a los hijos de David que están siendo instruidos por David. Y vamos a ver más adelante que el instruir a tus hijos no quiere decir que van a decidir ellos hacer lo mismo que tú, pero tú los estás guiando a recibir la bendición de Dios y a entregarles la gloria a Él. Y entonces David se arma de este equipo de servicio, este equipo de trabajo. Y es bien importante eso. Tú no puedes solo. En una iglesia el pastor no puede solo. En una casa el papá no puede solo, la mamá no puede solo, el esposo no puede solo, la esposa no puede sola. Debes de hacer equipo. Debes de tener un equipo que tenga sus funciones bien establecidas para que puedan crecer. Eso no quiere decir que no estés descansando en el Señor. Eso quiere decir, estoy confiando en Dios y por eso estoy administrando justicia y equidad. Estoy gobernando de la manera correcta mi vida, porque ya no gobierno yo. El que está gobernando es Dios en mi vida. Y de hecho, algo que vamos a ver dentro de unas semanas en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 23, es que a pesar de que está todo este gobierno de David, a pesar de que David está haciendo las cosas bien, él sabe que él no va a ser el mejor administrador de Dios. Él sabe que viene alguien mejor. Versículo 3 del capítulo 23 dice, el Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel, habla un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios. Y fíjate cómo lo describe David. En este tiempo de calor, en este tiempo donde todo el mundo quisiera refrescarse, dice, será como la luz de la mañana. Así en las mañanas cuando va amaneciendo, como el resplandor del sol en una mañana sin nubes, como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. ¿Te imaginas? Eso es como lo describe David. Y está hablando de Jesús. Y está diciendo ese justo que gobierna entre los hombres, que gobierna en el temor de Dios. Y no solamente eso, ese justo que nos alumbra, ese justo que nos da paz, ese justo que nos da justicia, ese justo que hace brotar fruto de la tierra. O sea, ese es Dios haciendo brotar su justicia en nuestras vidas. Dice en el versículo 5, no es así mi casa para con Dios. Sin embargo, Él ha hecho conmigo pacto perpetuo, ordenado en todas las cosas y será guardado, aunque todavía no haga Él florecer toda mi salvación y mi deseo. David está diciendo, el día de hoy todavía no lo veo, pero sé que lo mandará Dios. Y esa parte a mí me encanta porque significa que tú y yo podemos descansar en lo que Dios ha dicho a nuestras vidas. Podemos descansar en lo que Dios ha hecho con nosotros. Podemos descansar en lo que Dios hará.
podemos descansar en que Dios tiene cuidado de nosotros. Y cuando nosotros tenemos esas victorias que Dios nos ha dado sobre nuestro temor, sobre nuestra ansiedad, sobre nuestra duda, sobre nuestra tentación, sobre nuestro pecado, sobre nuestro dolor, sobre nuestro enojo, sobre las cosas que nosotros pensábamos antes que eran nuestro deleite, pero que solamente nos causaban dolor. Ahora tú y yo podemos encontrar descanso en Dios. Podemos encontrar plenitud en Él. Podemos reconocer que había tanto que nos faltaba, pero que Él nos ha completado, porque en su presencia hay plenitud de gozo y delicias a su diestra. ¿Me acompañan a orar? Señor Jesús, en esta noche te agradecemos porque nos has permitido el poder estudiar este capítulo del segundo libro de Samuel y poder ver cómo es que lo que tú prometes cumples. Y cuando nosotros pensamos que las cosas no van tan bien en nuestras vidas, podemos encontrarnos que no es cierto, que tú tienes cuidado de nosotros, que tú eres fiel para con nosotros. Señor, ayúdanos a descansar en lo que tú has dicho y a caminar como tus discípulos, obedeciéndote, a caminar, Señor, confiando en ti, a caminar haciendo las cosas conforme tú has dicho, para poder ver lo que tú estás haciendo y lo que tú harás, Señor, en el mundo, en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestras relaciones, dentro de nosotros, en nuestras personas. Señor, sé tú glorificado y gracias, porque el día de hoy podemos descansar en un Dios que es fiel, en un Dios que es verdadero, en un Dios que es justo, en un Dios que es como la luz de la mañana cuando amanece, en un día sin nubes, o que es como la lluvia que refresca y hace florecer, Señor. Gracias, porque tú nos refrescas en los momentos difíciles. Gracias, porque tú iluminas nuestras vidas en los momentos oscuros. Oramos esto en tu nombre, Cristo Jesús, y a través de ti, Dios Espíritu Santo. A ti, Dios Padre. Amén, Señor. En Iglesia Gracia y Verdad, te agradecemos que hayas escuchado este estudio. Te invitamos a que continúes escuchando nuestros próximos estudios. Dios te bendiga. Gracia y Verdad.